¿Cuál es el mejor whisky del mundo? El mejor del mundo, el Blue Label de Johnny Walker. Ajá. Es un elixir. Y el otro es un whisky. La palabra elixir es una de estas palabras que a mí me encanta porque han dado una vuelta rarísima, porque tú dices elixir, tú dices, ¿de dónde? Te la juegas y dices que viene del árabe porque tiene el el al principio y tú sabes que hay muchas palabras que si vienen tal, que el al puede ser como... te la puedes jugar y decir que viene del este, pero claro, tú dices, claro, es que hay muchos libros y tal en latín, que si tal, ¿de dónde viene la palabra? ¿Cuál es el origen de la palabra? Podéis hacer la apuesta del latín, del griego, del germánico, del persa, de lo que queráis, podéis decir de lo que queráis, pero bueno, haced vuestras apuestas y vamos al fondo de la etimología de la palabra elixir. Primero, conviene decir que la palabra elixir es una palabra técnica o surge o empieza a surgir en la Edad Media, europea como palabra técnica para referirse a la alquimia. Es un término alquímico que se refiere a la esencia o el extracto de cierto elemento. Podemos sacar un elixir de cualquier cacharro, le hacemos una serie de procesos químicos y de esos procesos químicos extraemos nosotros el elixir. Es una palabra que pertenece primariamente a ese vocabulario alquímico. Esto nos hace referencia a esa primera fase, esa primera capa etimológica. O sea, nosotros tenemos la palabra elixir española, y la palabra elixir española es reflejo de una palabra elixir latina que está reflejando a su vez una palabra, o sea, es, de nuevo, palabra técnica, no es una palabra vulgar, o sea, que haya permanecido, por decirlo así, en el colectivo común, es una palabra que es preeminentemente algo técnico-químico. Y entonces lo encontramos primariamente en libros, es por tanto una palabra que está relativamente documentada en el sentido de que no hay que hacer grandes esfuerzos etimológicos porque ya están las cosas escritas, estaban y escritas sobre todo en libros técnicos sobre alquimia o química. Entonces, tenemos por esa parte ese estrato, ¿no? Encontramos esa palabra en español, la encontramos en ese latín medieval tardío, aparece siempre, o empieza a aparecer con traducciones que se hacen de textos árabes, entonces ya tenemos otra capa, es una palabra que aparece en árabe, pero ¿qué es lo que, cómo es la forma árabe? Pues la forma árabe sería al-iksir, al-iksir. Y entonces, esta palabra árabe, ¿qué está designando? Esta palabra árabe lo que está designando es realmente un compuesto, un compuesto químico, un elemento químico, ¿no? Tenemos, y por otra parte, o sea, tendríamos dos cosas. Lo que en latín ha acabado siendo el elixir, es decir, el extracto esencial, la esencia que nosotros extraemos de otro producto, a eso le llamamos el elixir. Por otra parte, en latín, en ese árabe primero, se conserva también ese significado de compuesto o sustancia que hemos hecho nosotros a base de hacer otras cosas. Y eso nos hace, nos lleva, ¿no? ¿De dónde viene esta palabra árabe alixir? Que, si recordamos, quitamos el prefijo al, que es simplemente el artículo determinado en árabe, y entonces nos queda ixir. ¿Qué significa este ixir? Pues este ixir viene a su vez de una palabra siríaca. Es una palabra, hay muchísimas palabras árabes que tienen estos estadios intermedios que pasan todos por el siríaco. Entonces, siríaco o aramaico o arameo. Y entonces esta palabra aramea sería xirin, xirin, terminado en esa N. ¿Y qué designaba exactamente la palabra xirin? Pues era un polvo que se utilizaba en las heridas, era un elemento, era un compuesto, de ahí viene ese sentido de compuesto, era un compuesto que utilizaban los médicos para tratar ciertas heridas. Y entonces nosotros, vale, polvo para tratar las heridas. ¿Qué propiedades tenía ese polvo? Bueno, pues precisamente las propiedades que tenía ese polvo nos lleva a la palabra original de donde viene, que es griega. La palabra original griega sería xerion, xerion, y es un polvo que se utilizaba para desecar las heridas. Hay una cosa muy importante en medicina que es
tratar de secar las cosas y mantener secas las cosas, porque cuando las cosas tienen demasiada humedad se pudren fácilmente. Es importante secar las cosas. Entonces, hay polvos, hay cosas en la naturaleza que sirven para deshidratar otras cosas y era importante secar y mantener secas las heridas. Si alguna vez os han hecho puntos, a mí me han hecho... No es coña, a mí me han hecho puntos aquí, no estoy enseñando el dedo, tengo puntos aquí. Entonces, pues, es importante mantener secas las heridas, y entonces para eso se utilizaban ciertos polvos que tenían esa propiedad química de secar esas heridas. A esos polvos es a lo que se le llamaba xerion, y esa palabra, xerion, viene a su vez de un adjetivo, que es el adjetivo griego xeros, que significa seco. Cuando algo está seco, decimos que xeros. Fijaos entonces el cambio, o sea, partimos de un adjetivo que significa simplemente seco, que es xeros. Pasamos después a un compuesto medicinal que sirve para secar heridas y que no se contaminen y que no se pudra la carne con la humedad y las cosas. Y a ese polvo le llamamos xerion. Y después de eso, esa palabra pasa al siríaco, y esa palabra en siríaco pasa a ser simplemente compuesto medicinal de cualquier tipo, o compuesto en general, y de ese xirín siríaco que hereda ese xerion, de ese xirín siríaco pasamos entonces al ixir, que es ese compuesto que acaba significando también en el slang de la alquimia, en el lenguaje, en el vocabulario alquímico, pasa a designar esa esencia de esa cosa, ¿no? Y de una sustancia tercera, ¿no? Sacamos la esencia de la sustancia de algo, eso que extraemos es precisamente el elixir de esa tercera cosa, ¿no? Fijaos la vuelta que ha dado esta palabra para que después Coco Basile nos salga diciendo que si el Blue Label es un elixir. Es brutal y fantástico. Me encanta la historia de las palabras, y os recomiendo mucho que bebáis el Blue Label. Blue Label no patrocina este canal, pero yo estoy dispuesto a hacer publicidad por Blue Label. Es un elixir, vamos, sin duda. Bueno, os dejo, antes de irme, os dejo con dos palabras que son también procedentes de vocabulario alquímico y que han pasado que han pasado también desde el árabe, que tenemos alcohol, una palabra muy importante, alcohol, y tenemos también la palabra alambique. Estas dos palabras surgen del vocabulario alquímico árabe y acaban en el vocabulario español técnico, de medicina, farmacia, química y alquimia, por supuesto, también, pero acaban también incluso en el vocabulario normal. Todos los días cada X tiempo, seguro que la palabra alcohol la habéis dicho ya más de uno hoy a lo largo del día. Entonces, os dejo con estas dos palabras extra, que vienen del árabe también, que vendrían del árabe al-inbik, en el caso de alambique, y en el caso de alcohol, alcohol, que sería la palabra árabe de donde viene alcohol, ¿no? Y podemos hablar, si os interesa, hablamos más de la etimología, podemos buscar, incluso podemos hacer un vídeo de palabras alquímicas que hemos heredado del mundo árabe. Así que nada, nos vemos, muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo de etimologías.